Él es coach ejecutivo y fundador de Libera tu Esencia. Acompaña a dueños de MIPYMES y líderes sensibles a transformar el caos y el estrés en empresas con orden, confianza y equipos autónomos, sin perder su esencia. Solo de nombrarlo, yo ya quiero eso para mí, para mi vida. Yo ya quiero agarrar toda esta promesa de valor. Qué linda tu promesa de valor, tu misión, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mónica, Carlos. Qué honor estar aquí, ser presentado por ambos. Yo los quiero bastante. Con Carlos conectamos en el Innova for Business. Tuvimos una conversación uno a uno muy interesante. Y para mí es un gran honor acompañar a tu hermosa comunidad. Esta es un espacio que a nivel de conferencias y de espacio es la primera vez que lo voy a dar en público. Así que es algo muy especial, pero es algo que yo lo he trabajado durante por lo menos los últimos 6 años. Sí, y quiero compartirles todo desde mi experiencia. Esto no es que lo leí en un libro, una conferencia, es netamente mi historia y mi experiencia y cómo eso se traduce a cada uno de los episodios que cada uno vivimos, sufrimos, sentimos y a veces no entendemos por qué a mí, qué es la felicidad, es un tabú, es un estado, es sonreír así como que si no te importara la vida o de pronto es algo más. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Les voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla en este momento. En Está unos cargando. segundos esperamos. Me encanta la introducción de Eduardo porque ya nos está diciendo que esto ya pasó por su vida. O sea, que esto ya viene con alma. Carlos, te vemos y te escuchamos perfecto. Vamos. Perfecto. Sí, entonces hoy quiero hablarles de los 5 pilares de la felicidad. Pero antes de hablar de felicidad, quiero decirles que no es la felicidad. ¿Sí? Primeramente, la felicidad no es algo externo, no es algo que brilla en la vida, no es el dinero, no es lo material, no es lo superficial. Primeramente es algo más allá. Lo segundo, se los comentaba hace un momento, estar feliz no es sonreír. Eso no es estar feliz en primer lugar. Y quiero que separemos conceptos porque la felicidad, ya vamos a ir para allá, pero es algo más profundo. Sí, es algo es algo más desde el ser. Sí, que va conectado contigo, va conectado desde tu esencia, pero vamos a ir navegando un poquito hacia qué es la felicidad. Y por último, la felicidad no es ser reconocido. La felicidad no es que otras personas te vean, te reconozcan. La felicidad más está primero en que uno mismo aprenda a reconocerse, a encontrarse. Pero vamos a ir navegando este concepto y lo vamos a construir juntos, porque yo lo que quiero que de esta charla ustedes se lleven es cómo construir felicidad, cómo construir mi propia felicidad en la vida, en los negocios, en las relaciones, en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y mucho se ha hablado de las hormonas de la felicidad, que es la dopamina, la serotonina, la oxitocina, las endorfinas, pero yo quiero enfocarme únicamente en dos hormonas que a veces uno confunde la felicidad con una de ellas, ¿sí? Y primeramente, cuando nosotros hablamos de dopamina, esto es una hormona que está enfocada en el corto plazo. Es lo que quiero ahora, es lo que deseo en este momento. Puede ser un antojo, puede ser algo rico, puede ser algo que necesito comprarme porque me lo merezco y voy a comprarme una ropa hermosa, voy a ver el concierto de Shakira porque me lo merezco, ¿no? Y es ese placer de corto plazo que uno dice, me va a dar esa alegría, pero de repente vas al concierto de Shakira, te lo disfrutas, llega el día siguiente, llegas al trabajo y otra vez regresas a tu vida normal y se acabó esa emoción. ¿Y en qué se diferencia? Facturar produce un instante de felicidad. Exacto, ¿no? Y uno lo confunde con ese instante de felicidad, pero no es felicidad. Es un instante de placer.
Todo lo que te genera placer a corto plazo está unido a esta hormona de la dopamina. Pero si nosotros comparamos con la serotonina es del bienestar, de estar estable, de sentirme bien por dentro, conmigo mismo. Entonces es algo más profundo, es algo que conecta conmigo. ¿Qué es eso que realmente yo valoro? ¿Qué es eso que me conecta? ¿Qué es eso que a mí me hace sentir bien sin generar un placer inmediato? ¿Qué pasa con la dopamina? Regresamos nuevamente. Es ese deseo, son esos estímulos rápidos. De repente ves a alguien que te gusta y tú dices, no, yo la quiero conocer y quiero que seamos novios y quiero ese café que es rico, que el pan salido del horno que huele delicioso, quiero comerme ese café y lo quieres en ese momento. Son estímulos que simplemente conectan contigo por un beneficio pronto, un beneficio rápido. Si lo hemos asociado al Netflix, es cuando yo quiero ver esa serie y me quedo enganchado con una telenovela y me quiero ver los 10 capítulos en un día y te pegas la maratón y es que no puedo parar, no puedo parar. Y es esa dopamina que está elevada que te dice, necesito saber cómo termina, ¿no? Y es ese deseo. O es ese scroll infinito que hacemos cuando estamos en el TikTok, en el Instagram, en el YouTube y de repente nos quedamos pegados a una pantalla. Y no entendemos por qué no podemos salir y simplemente es porque cuando tú tienes un deseo de hacer algo, se genera como una pequeña adicción, porque es un deseo que tú tienes profundo, pero a veces también las adicciones son vías de escape porque quieres salir del mundo real, quieres saber de lo que te acontece, de lo que te pasa, de lo que te sucede, ¿sí? Mientras que la serotonina es diferente, es calma, es plenitud contigo mismo. Está en cómo nos relacionamos con otras personas. Está en experiencias significativas, algo que conecte contigo desde el corazón. Viene hasta incluso hasta sentirse útil, sentirse que das algo por la vida, das algo por los demás y que eso trasciende simplemente lo que tú quieres, sino que es algo más grande. La dopamina, hablamos que es adicción. La serotonina no necesitas dosis mayores. A veces con un buen nivel de serotonina puedes estar bien. La dopamina es importante. No hay que criminalizar la dopamina porque la dopamina es cuando tú te pones una meta para lograr algo en la vida. El problema es cuando ese lograr algo en la vida es, no, yo quiero lograr ascender en mi puesto. Y basas toda tu felicidad que si yo no asciendo de puesto, entonces soy infeliz. Si yo no encuentro a la persona que va a ser mi pareja de toda la vida, no voy a ser feliz. Si por el contrario no logro vender tanto, no voy a ser feliz. Y basas simplemente tu felicidad a un resultado. Sí, entonces no hay que criminalizar la dopamina, pero la dopamina es la que te ayuda a lograr metas. Entonces la dopamina es importante. El problema es cuando vamos en exceso y no sabemos controlarlo. Mientras que la serotonina es hacer algo que te importa. Son conversaciones profundas, es ayudar a los demás. ¿Sí? Y está muy relacionada a todo lo que habló Carlos hace unos momentos de vivir en propósito y todo, pero lo que quiero que se lleven de aquí es que la felicidad es más allá, es más allá. Y hoy quiero traerles 4 pilares de lo que para mí significa la felicidad, pero antes de eso quiero comentarles las 3 conductas más adictivas que generan dopamina y generan placer. Seguramente algunos de ustedes las han oído, ¿sí? Y la primera es quejarse. ¿Quién ha oído que a la gente le gusta quejarse y no sabe por qué? Ves que se queja del gobierno, se queja de la vida, se queja de la pareja, del jefe, del hijo, del perro, del gato, se queja de todo el mundo y simplemente no deja de quejarse. Principalmente es porque genera placer. Entonces es un beneficio rápido que le genera el cerebro, entonces se siente bien descargarse, ¿sí? Y por eso se vuelve adictivo. ¿Sí? Conducta número 2, culpar a otros. ¿Por qué? Porque uno no quiere hacerse sentir responsable de algo malo. Entonces, ¿qué busco? Culpar. Culpo a mi jefe, culpo al gobierno, culpo a mi familia, culpo a los demás que ellos me hicieron, pero no te haces responsable. Pero el simple hecho de culpar y descargar la culpa al cerebro te hace sentir bien, vas a sobrevivir, nadie te va a hacer daño, no vas a sufrir ningún peligro, ¿no? Entonces es un beneficio de dopamina que tú le das al cerebro, ya, te liberaste, nadie te va a culpar ni te va a hacer sentir mal. Y tercero, tener la razón. Hay personas que he escuchado que dicen que
prefieren tener la razón a ser feliz. No sé si alguna vez han escuchado eso o han conocido personas que primero muerto antes de decir que otra persona tiene la razón. Y esto está muy relacionado al ego. Ya hemos tenido las charlas con Jordi, con otros profesionales que nos han acompañado, pero definitivamente estas son conductas adictivas que a la larga destruyen familias, destruyen hogares, destruyen trabajos, destruyen culturas. Sí, pero por qué se mantiene? Porque son adictivas. Y las adictivas no es simplemente una vía de escape a la realidad. Sí, y a veces el simple hecho de buscar una felicidad conlleva un esfuerzo, conlleva desafíos. Y hoy les voy a hablar cuáles son esos 5 pilares de felicidad que significan para mí. ¿Sí? Entonces, pilar número 1. Sí, y quiero arrancar con un concepto que es que todo el ser humano tiene una bola de fuego por dentro. Esa bola de fuego está en una combinación con dosis muy interesantes de ira, de odio, de una ansiedad eterna y un rencor. Imagínese esta bola de fuego como un cóctel que tienes dentro de ti, donde cosas que te pasaron en la vida. Algunas personas con las que yo he trabajado han sido abandonados por sus padres y a partir de ahí generaron una ira, un rencor y una desconfianza de las personas. Algunos han sufrido también violaciones y eso les ha afectado su vida. Algunos han sido traicionados, por su propio padre, por su propia madre, y llega un punto en donde se genera una razón amarga en donde tú ya no confías en la gente, ¿sí? A mí me han invitado de algunas empresas a trabajar procesos de cambio cultural. Cuando yo trabajo con los líderes, resulta que los líderes que más se aíslan y más se recogen, ¿no? Que parecen repúblicas independientes. Cuando tú navegas la mente de estas personas, resulta que han pasado por traumas muy fuertes. Sí, y cuando vemos esos son los causales que no les permiten a ellos confiar en las personas. Si vemos a alguien que quiere estar encima de otros y que dice nadie lo va a hacer mejor que yo, porque hay un problema de confianza. Pero cuando navegas la causa de esa falta de confianza, resulta que tiene una bola de fuego del tamaño a nivel de aquí hasta el edificio de la previsora, que ya mismo ese pana se va a quemar. Sí, y una de las claves en la vida es aprender a apagar esa bola de fuego. Hay personas que todavía siguen luchando contra ese sentimiento, contra esa emoción, contra este cóctel. Sí, y que pasan por terapias todas las vidas. Pero hay otras que se liberan y comienzan a apagar esa bola de fuego. Sí, y una herramienta para hacerlo es a través del perdón. Cuando nosotros perdonamos a las personas que nos hacen daño, simplemente es una forma de soltar. Imagínense que todos tenemos una maleta emocional y esa maleta emocional la arrastramos desde la infancia, desde esos momentos de dolor claves en la vida, que lo único que hacen es frenarnos, que hacen estancarnos. Pero ¿por qué no tengo éxito? ¿Por qué me va mal en los negocios? ¿Por qué no puedo cerrar ventas? ¿Por qué no puedo decir que no? Y cuando nos damos cuenta, estos comportamientos que a veces se vuelven tóxicos, caemos en que hay un patrón, pero hay una raíz y esa raíz nace desde un evento, un hito emocional que te hubo un antes y un después. Y la forma de liberarse es a través del perdón, ¿sí? Yo durante mucho tiempo, tuve mi familia bastantes conflictos en el hogar. Mi papá, mi mamá, mi papá era una persona, muy fuerte, autoritaria, y siempre había gritos en el hogar. Por un momento abandono por parte de mi papá, luego regresó, pero la familia nunca volvió a ser igual. Y en un ambiente de gritos, resulta que el chico se vuelve muy introvertido. Le da miedo el conflicto porque siempre vivió en conflicto en la casa y lo único que quiere es evitar el conflicto. Y mi mamá siempre me decía, Eduardo José, quédate callado para que tu papá no se enoje. Y me enseñaron que la clave en la vida para resolver los problemas era quedarse callado. Pero resulta es que eso me trajo mucho dolor, muchos problemas, porque los conflictos nunca se resolvían. Más bien, era una bola de nieve que crecía a nivel Dios y que luego era más difícil enfrentar y caía en la ansiedad, caía en el miedo, ¿sí? El desgaste que
me trajo muchos problemas a nivel corporativo. Pero cuando caí en una crisis, y gracias a Dios que existen las crisis, porque las crisis nos permiten evolucionar, es que pedí ayuda. Y en estas ayudas comencé un proceso de terapia. Y en estos procesos de terapia me di cuenta de que lo que a mí me estancaba a nivel de resultados era un miedo terrible hacia la autoridad. Pero ese miedo, ¿dónde venía? Desde mi papá. ¿Y cómo me liberé de eso? A través del perdón. Y hay métodos, procesos. Perdonar puede tomar una hora, puede tomar un año o puede tomar toda una vida. Pero es un ejercicio que cuando tú quieres realmente apagar esa bola de fuego, una de las claves es perdonar a todas y cada una de las personas que te ha hecho daño. Muchos dicen, no, perdonar es de Dios. Yo no perdono a nadie. El único que perdona es Dios. Pero esa persona, sin darse cuenta, se está quemando en su bola de fuego. ¿Sí? Y no se da cuenta que todos sus resultados se estancan porque esa esencia de la persona está bloqueada por esa bola de fuego y se está consumiendo. Hasta que llega un punto que es demasiado tarde, que está divorciándose, lo están botando del trabajo, está siendo despedido por los socios, de repente está solo en la vida y no es hasta que llega a esos momentos de crisis que se da cuenta, mierda, de verdad que lo he hecho mal y definitivamente por eso es que no logro, ¿no? Pero a veces necesitamos de una crisis que nos saque del estado de confort para realmente darnos cuenta qué es lo que necesitamos. Y a partir de ahí soltar. Y una vez que te solteras, te sueltas, te liberas. Y, y ahora quiero decirles de que hay personas en la vida que se sienten prisioneros en la vida, se sienten prisioneros del trabajo, se sienten prisioneros en la casa, en el hogar, en su familia. ¿Sí? Y esto viene de un pensamiento de que nadie me entiende, nadie me comprende. Y resulta es que te sientes atrapado en una vida que no te hace feliz. Y resulta que puede ser que estés en un trabajo haciendo algo que realmente no conecta contigo o tú estás permitiendo que las personas dominen de tu tiempo, dominen de ti, tomen decisiones por ti. Vives para complacer a todo el mundo. Y ese era uno de los grandes problemas que yo tenía. Yo vivía para complacer a los demás, porque quería evitar el conflicto. Entonces, al evitar el conflicto, dejaba que todo el mundo me asigne trabajo, me asigne responsabilidades, mi jefe me sobrecargaba, mis amigos me decían, Eduardo, hazme mi trabajo. ¿Y qué pasaba con Eduardo? Eduardo, muy bien, muy buen chico, cogía y le hacía el trabajo a todo el mundo, hacía todos los proyectos. Trabajé en multinacionales como ingeniero industrial, ingeniero de mejora de procesos. Ahorré más de $1 millón en Kimberly-Clark, más de 2 millones en VitaPro. Era como que el que todo lo podía, pero resulta que Eduardo se estaba quebrando por dentro. ¿Y qué pasaba? Resulta que Eduardo no sabía decir que no, porque le daba miedo poner límites, le daba miedo ser juzgado, le daba miedo decepcionar, le daba miedo el conflicto. Entonces, para evitar el conflicto, ¿qué decía? Parecía iguana. Decía que sí, era un eterno sí, Eduardo tal cosa, aunque en el fondo no lo quería hacer, pero él siempre decía que sí. Pero resulta que eso a la larga me trajo conflictos en mi familia. Casi me divorcio de mi esposa porque un día mi esposa me pregunta, oye, ya, pues, ¿tú con quién estás casado? ¿Conmigo o con el trabajo? Y cuando ella me dijo eso, yo toqué fondo y me hizo dar cuenta que necesitaba hacer un cambio, ¿no? Y a veces le agradezco mucho a mi esposa por eso, porque me hizo dar cuenta que tenía que hacer algo diferente. En este proceso de terapia, al sanar ese rencor, esa ola de fuego, me di cuenta que uno tiene que poner límites sanos en la vida, porque esos límites te permiten cuidarte, te permiten protegerte, te permite amarte y te permite hacerte respetar con las personas que vulneran tus límites, tu espacio y que no se dan cuenta o probablemente lo hacen a propósito, que quieren sacar ventaja de ti porque te ven vulnerable, ¿no? Y cuando tú aprendes a amarte, aprendes a quererte, aprendes a respetarte y le pones esos límites a otras personas para que te respeten, entonces pones una barrera clara de que tú te vas a cuidar, tú te vas a amar, ¿sí? Y eso te va a permitir de que pones como un escudo protector que te protege. Cuando alguien vulnera ese escudo, el límite no es simplemente decir, hey, no quiero que hagas esto, no me grites. No, eso no es un límite. Un límite es, si tú me faltas al respeto, entonces yo me voy a enojar y me voy a ir de aquí. Si es que tú no cumples el acuerdo que tenemos, entonces no esperes que yo haga esto por ti. Un límite tiene una consecuencia, que es parte de la comunicación asertiva, cosa que una vez que tú lo estableces y la otra persona incumple el acuerdo, entonces hay una penitencia de por medio.
cosa que el otro dice, wow, estaba hablando en serio. La primera vez que puse un límite fue con mi esposa. Resulta que en esos momentos de crisis, mi esposa explotaba, detonaba, Eduardo, es que tú nunca estás aquí, siempre pasas trabajando. Pero mi esposa tenía una conducta de tal forma que a mí me hacía sentir pequeño. Yo me sentía subvalorado, me sentía que no servía para nada. Entonces era una destrucción emocional al punto que sentía que prefiero no estar aquí, prefiero estar muerto. Antes, porque me sentía como una decepción, o sea, era una humillación. Y el primer límite que puse luego de liberarme de ese rencor fue decirle a mi esposo, amor, esto que tú me dices, esto como tú me tratas, de verdad que ya no lo puedo tolerar más. Siento que no me amas, siento que me humillas, siento que me destruyes. Si tú no cambias tu actitud, yo ya no puedo seguir casado contigo y nos divorciamos. Así que o cambias esa actitud o simplemente se acaba este matrimonio. Y fue un límite radical, o sea, al punto es de que o cambias o esto se acaba. Entonces fue un shock mundial, un balde de agua después de más de 10 años juntos, que primera vez que le pongo un límite. Y ella, con lágrimas en los ojos, viene y me pregunta, ¿por qué nunca me lo dijiste antes? Y yo no sabía que te hacía sentir así. Y yo le dije porque no tenía la capacidad de hacerlo, pero ahora sí puedo. Y a raíz de eso nuestro matrimonio mejoró bastante. Hoy está solidificado mejor que nunca. Y a partir de ahí empecé a ponerle límites a todo el mundo. Empecé a poner límites a mis jefes, a mis compañeros. Eduardo, hazme mi trabajo. Y yo, no, porque es tu trabajo. Eduardo, haz este proyecto. Y yo le digo, jefe, eso no va a servir. Porque no hacemos esto, esto y esto. Y eso va a hacer que los resultados sean mejores. Me empezaron a escuchar, empezaron a ver cambios y empecé a crecer corporativamente. Yo me volví la mano derecha del gerente de operaciones en VitaPro. Y a pesar que yo no era una línea de jefatura, los jefes me rendían cuentas a mí y me respetaban y me escuchaban. Y yo era como el asesor de la empresa, yo era como el coach empresarial, en donde la gente seguía cada una de las cosas que les decía porque sabían que les hablaba desde el corazón. Sabía que lo que quería era un deseo genuino de ayudarlo, ¿no? Pero yo empecé a ayudarme para empezar a ayudar a otros. Tú no puedes ayudar a alguien si tú primero no te ayudas. Entonces, una de las claves en la vida es aprender a poner límites para liberarte y luego poder ayudar a otras personas. Vamos al pilar número 3, ¿sí? Pero antes de eso quiero explicarles que hay personas que navegan en la vida como piloto automático. Es simplemente viven, van, trabajan, luego van a la casa, luego cenan y se duermen. Y de repente es una rutina donde se convierte en el día a día y tú dices, pasan los años y te sientes en la monotonía y qué va a ser de mi vida y te sientes atrapado, triste y cuando pasan cosas, eres un piloto automático, ¿no? Te dicen, Eduardo, anda por acá. Y entonces vives para cumplir la vida de otros. Eduardo, que por acá ayúdame con esto. Sí, y tú no tomas decisiones. Un piloto automático es una persona que no toma decisiones. De poquito Carlos hablaba que tomar decisiones es importante. Y sí, pero el problema es cuando estás en modo automático, tú no tienes habilitada la opción de tomar decisiones. Porque te da miedo tomar decisiones, porque no quieres ser juzgado, no quieres que te critiquen, no quieres decepcionar. Entonces la mejor forma de no ser juzgado es no tomar decisiones. El problema es que eso no te lleva a la felicidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienes que hacer en esos casos? Tienes que aprender a vivir una vida coherente con quien realmente eres. Durante mucho tiempo yo viví en piloto automático, encerrado en una computadora, era el controller de producción de grandes multinacionales, le ahorraba, desarrollaba presupuestos, ahorraba en proyectos de mejora continua, ayudaba a que toda la producción esté siempre estable en las líneas de producción, vivía para ayudar a todo el mundo me pedía consejos, pero yo siempre sostenía una máscara. Y esta máscara me decía de que, Eduardo, tú siempre muestras que estás bien para todo el mundo, para no incomodar. Sí, pero en el fondo yo estaba triste. Mucha gente me decía, oye, Eduardo, pero ¿por qué sonríes? Pero era una sonrisa fingida, no era una sonrisa de verdad. En el fondo yo me sentía, estaba en depresión, pasé por burnout, a veces me quedaba sin energía para levantarme, no quería hacer absolutamente nada y me quedaba pegado a la computadora, no quería ni siquiera discutir. Yo era el líder, pero mi equipo realmente no me respetaba como líder
Y muchas veces hasta me decían, despide a tal colaborador. Y yo decía, no puedo, porque es mi amigo y no lo puedo despedir. Pero el chico no hacía nada, absolutamente nada por la empresa, robó a la empresa y yo hasta puse el pecho ante las balas, puse, no lo voy a votar porque yo sé que no lo va a volver a hacer. Resulta que luego me cambié de trabajo y este chico se volvió el líder sindical de la empresa. Y me di cuenta de algo y es que uno tiene que ser coherente con sus valores y aquí parte la solución. No tienes que tener claridad de quién eres, de qué es lo que realmente buscas, cuál es esa esencia tuya. Y cuando me refiero a esencia, ¿cuáles son tus valores? Uno de mis valores son la valentía, la confianza, la excelencia, la vulnerabilidad del sentido de la comunicación vulnerable. Y yo lo que busco es realmente que uno pueda salir adelante a pesar de las crisis, pero tienes que ser coherente contigo mismo, porque llevar una máscara todos los días es desgastante. Llega un momento que te quiebras. Y no esperes a quebrarte para tomar acción, para reencontrarte contigo. Porque he conocido varias personas, he trabajado con varias personas que están atrapadas en su vida y están en una depresión. Y llega un momento en la vida en que ya no soportas más y viene ese deseo de salir adelante, ¿no? Y es ese quiebre que te permite tomar la decisión de salir de ahí. Pero a veces necesitamos caer en una crisis tan grande que no podemos manejar para luego convertirnos en ese sobrehumano de tal manera que lo podamos lograr. Mónica, ¿tienes una pregunta? Sí, Eduardo, porque sí me gustaría, como es un tema tan, digamos, importante, crítico y complejo, si les demos unos minutitos a las preguntas e inquietudes de nuestros miembros del Club Pro. Y quisiera hacerte ya directamente una pregunta. ¿Cómo tú crees que la gente puede identificar que está en el punto máximo para explotar? Porque lo que veo es que hiciste diferentes explosiones, eras como un volcán en erupción y simplemente erupcionabas y esas reacciones tú las tomaste bien, pero hay otras personas que las toman completamente, digamos, diferente. Así que yo le llamo a eso las señales. ¿Qué tú le dirías a una persona que está con un comportamiento a explotar? ¿Cuáles son esos tics? Ya no hablemos ni siquiera de felicidad, hablemos de equilibrio, para que se equilibre en la vida y no esté viviendo una vida que no es la de ellos, que en algún momento les va a hacer explotar. Eso que tú estás comentando es tu historia, pero se repite muchísimo. Yo lo veo mucho en la vida corporativa, gente que no es, o sea, que no es integral con lo que dice, lo que es y lo que hace. Entonces, definitivamente, sí hay eso. ¿Qué le dirías a alguien? Tú ahora te has vuelto coach y ya veo por qué lo hiciste, para ayudar a otros a que no. ¿Qué le dirías? ¿Estás viendo la señal? ¿Qué hace una persona que está a punto de explosionar para que esa explosión sea algo positivo, se convierta en positivo y no en algo negativo en su vida? Porque puede pasar también lo otro. Le puede jugar al revés y puede convertirse en negativo. Así es. Mira que lo primero cuando uno cae en este tipo de crisis, es difícil salir de ahí solo, porque no conoce cómo hacerlo. A veces a uno le da vergüenza aceptar de que está pasando por una crisis y por eso es que uno prefiere vivir en silencio. Si vemos la diferencia entre el hombre y la mujer, resulta que la tasa de suicidios es más grande, es 4-1 la tasa de suicidios de hombres versus mujeres. Y esto es porque la sociedad, la cultura, te ha dicho que el hombre no puede quejarse, no puede llorar, no puede demostrar debilidad. Sí, y vivimos en una sociedad en donde está criminalizado el mostrar debilidad. Pero para una persona que está pasando por esto, indiferente si es hombre o mujer, lo primero que le diría es pedir ayuda. Está visto como una creencia que cuando uno va al psicólogo, uno dice, no, ¿para qué ir al psicólogo si el psicólogo va a los que están locos?
Sí, conozco muchas personas que dicen primero muerta antes de ir al psicólogo porque hay una creencia profunda. Pero imagínense que la salud mental es tan importante. O sea, es algo que hay estudios científicos que te dicen de que es la base de tu equilibrio, es la base de tu bienestar. ¿Sí? Y lo primero que le da a una persona es pide ayuda, investiga. ¿Quién conoces en tu medio que haya podido salir de una crisis y superarse? Hay bastantes personas en el medio. Pueden ir con un psicólogo que son especialistas para detectar las causas que pudieran haber pasado. A veces hay patologías, comportamientos que pueden derivar a una psiquiatría. Sí, pero hay muchas personas también de que han vivido historias de vida que han podido salir de ahí y a partir de ahí superar y entender la forma de hacerlo, que es mi caso. Pero yo a esas personas le diría es, si ves que definitivamente las cosas en tu vida no están bien, no estás logrando resultados, estás colapsado en el trabajo, estás colapsado en tu familia. El cambio no viene por querer cambiar a los demás. Si tú quieres que el mundo cambie para tú estar bien, vas a ser infeliz toda la vida. Tienes que entender que el cambio es contigo, que la base nace de ti. Y si tú tienes un deseo genuino de cambio, entonces lucha por cambiar esa realidad. Y fue lo que yo tuve que hacer. Yo tuve que luchar contra mis miedos, tuve que enfrentarme al dolor, tuve que atravesarlo, tuve que vivirlo, tuve que sufrirlo para poder salir de ahí. Porque imagínate una tormenta, la cual tú dices, no, me voy a morir si es que me meta la tormenta. Pero detrás de esa tormenta está la calma. Detrás de esa tormenta están tus sueños, están tus metas. ¿Sí? Y es de empezar a tener en mente de que el dolor es parte del crecimiento y es asimilar de que cuando uno se enfrenta a lo que teme es porque del otro lado del miedo está eso que tú más quieres. Y eso es lo que le diría a una persona que está por eso, que reconozca que lo que está pasando no es normal. Hoy en día hay mucha educación desde la neurociencia, personas que lo comparten, pero lo primero es que pide ayuda. Y lo segundo es de que navegar exactamente qué pudo haber sido, ¿no? Para eso necesitas acompañamiento. ¿Cuáles son esos hitos? Cada persona tenemos entre 3 a 4 hitos emocionales de dolor que generan un antes y un después y que se esfuercen en trabajar qué es eso que me frena, cuál es esa bola de fuego que no me permite ver las oportunidades que tengo enfrente, porque si ves cosas negativas, entonces difícilmente vas a salir. Deja de consumir contenido basura de las noticias, hay mucha crónica roja y lo único que te hacen es envenenar la mente y empiezas a llenarte de pensamientos que simplemente no te traen nada positivo y empiezas a escuchar personas que traen cosas positivas, escucha referentes, ahí puedes escuchar podcasts sobre personas que hablan de autoestima, de abundancia, de liberación, que te pueden ayudar a través de sus experiencias de vida a entender, wow, yo vivo exactamente lo mismo, estas personas han podido salir de ahí. Entonces, eso es alejarse de lo negativo, alejarse de esas personas vampiros que te chupan energía. Si estás con un entorno en donde las 4 personas que te rodean toman alcohol, tú vas a ser el quinto. Y necesitas cambiar el entorno, juntarte con personas como las que están en el Club Pro, ¿sí? Con personas con bastante energía y que quieren traer abundancia a tu vida. Y a veces son personas de la familia, las personas tóxicas, ¿sí? Y eso quiere decir de que a veces debes juntarte y buscar personas que aporten valor a tu vida. Entonces, esa es romper el sistema. El sistema, y me refiero a la cultura, es lo que te atrapa y te tiene ahí. Pero cuando tú tienes un deseo genuino de cambio, lucha por vivir. Imagínate que estás bajo el agua y te estás ahogando y tienes ese deseo instintivo de respirar. Pues yo le digo a esa persona, pues lucha por respirar, lucha por enfrentarte a la vida, porque lo que estás pasando es temporal. En el budismo, ellos tienen una palabra que se llama anicca, que significa de que todo en la vida es temporal y todo es pasajero. Y la persona que está pasando por una crisis le diría, eso es temporal. Eso es algo de momento, pero llegará un espacio en el que podrás estar bien, podrás salir adelante. Y sigue luchando porque detrás de cada esfuerzo que tú das hay un mañana, hay una calma, hay un amanecer. Sí, eso es lo que le diría a una persona que está pasando por una crisis en este momento. Excelente, Eduardo. Y dime algo, o sea, después de identificar que te está pasando algo,
¿Tú crees que el círculo de, como quien dice, el círculo de confianza, las personas que están viendo alrededor, también deberían o deberíamos hacer algo con estas personas que están pasando el estrés? Porque, bueno, tú tratabas el tema de tus compañeros, de tus jefes, inclusive de tu esposa. O sea, hay, tal vez a veces estamos tan intro. ¿Qué pasa con nuestro círculo de confianza? También, ¿por qué no activar las señales y de que, o sea, qué les recomendarías en cambio a estas personas de alrededor que están viendo que hay alguien a punto de estallar? Bueno, lo primero se llama la empatía y unida con la compasión, que viene con un deseo genuino, ¿verdad?, de ayudar a otros. O sea, conectas emocionalmente, sí, pero es desarrollar este valor que se llama la compasión, que es tomar acción para ayudar al otro a sentirse mejor, porque te ves identificado en lo que está pasando, porque tú ya lo superaste, ¿no? Y nuevamente es como esa abundancia. Ustedes hablan mucho de la sororidad, pero yo lo he relacionado también con esa compasión en acción, donde tú buscas ayudar a otros, si tú ya has vivido y has pasado, ¿sí? Y es ayudar a otros a salir. Hay muchas personas nobles que les encanta ayudar a los demás, ¿no? Pero a veces le dan miedo, porque dicen, no, es que la ayuda que yo le voy a dar, no sé si en verdad le ayude, pero atrévete. Atrévete porque resulta que una palabra que tú le hagas a otra persona, que le haga despertar o hacer un clic de que necesita hacer un cambio, puede ser lo que le haga salvar la vida. Y yo tuve muchos círculos de confianza que me ayudaron y me sostuvieron. Cuando yo busqué hacer este cambio, me uní a bastantes comunidades de personas que eran diferentes a las que estaban a mi alrededor, personas en otros países. Y esa comunidad me sostuvo, me ayudó, me apoyó y me acompañó también. Entonces, por eso es que se apoyan, sobre todo la gente de la comunidad Club Pro, que no sea simplemente un evento de charlas los sábados, sino que sea algo más. Me encanta la comunidad de Adriana también porque está construyendo eso. Y una serie de comunidades que conozco que son maravillosas y que están enfocadas a algo más, a vivir una vida con propósito, ¿sí? Y dentro del siguiente pilar, que justamente está relacionado a eso, ¿sí? Voy a ser muy breve, pero cuando uno está en crisis, uno tiene que darle sentido de propósito a la vida, ¿sí? Porque el propósito no se trata de ti, el propósito es acerca de lo que haces para mejorar la vida de los demás. Y cuando estás en estos círculos de confianza, la gente que vive ese propósito y que el propósito es noble, busca ayudar a otras personas de tal forma de que compartas eso que tú sabes, porque eso que viviste te convirtió en algo mágico y algo especial para ayudar a otras personas. Y un quinto pilar que para mí es algo importante también, y es que sin dinero no se puede ser feliz. ¿Sí? Y el pilar que yo le hablo es la estabilidad y la abundancia financiera. Hay un gran déficit en educación financiera a nivel de toda Latinoamérica y es una de las principales razones de infelicidad. ¿Sí? Pero resulta que el mundo financiero que tú vives es solo un reflejo de tu mundo interior. Si hoy en día no estás logrando los objetivos financieros, probablemente hay algo en tu mundo interior que haya que sanar, algo que haya que cambiar, porque la relación que tenemos con el dinero está ligado estrictamente también a nuestras emociones, porque nosotros tomamos decisiones desde la emoción. Y si tenemos un caos y una bola de fuego por dentro, vamos a tomar decisiones desde esa bola de caos que no nos van a permitir. Y por eso un mensaje que le doy a la gente: edúquense a nivel financiero. Admira a las personas que enseñan sobre finanzas, porque esas personas que lo volvieron su pasión es porque tuvieron caos financiero. Y ahora le enseñan a las personas que no sigan viviendo esas mismas crisis, que aprendan, que sean personas sabias, que aprendan de los errores de otros. ¿Sí? Y para mí, Mónica, estos son los 5 pilares de felicidad. ¿Y qué sí es la felicidad para mí? Pues es eso, es vivir conectado con la autenticidad propia, en equilibrio entre tu mente, tu cuerpo y espíritu, y transformar ese estado interior en propósito. Y un liderazgo consciente. El liderazgo consciente para mí es liderar desde tu esencia, es desde quien tú realmente eres, ¿no? Hacia el servicio de los demás. Y hoy en día eh, entreno líderes, hago programas corporativos de cambio cultural, he tenido casos de éxitos en empresas en El Oro, en Quito. Estoy desarrollando proyectos ahora con empresas grandes, porque se han dado cuenta que esto es importante, ¿sí? Y que uno puede liberar su esencia para construir su felicidad. Por eso es que yo hablo de felicidad, pero también hablo de cómo liberar la esencia, porque tú no puedes ser feliz si estás atado a todas estas bolas de fuego que te impiden y te estancan.